¿Qué tal, colega? Bienvenido a este episodio 2 del Dark Social o la comunicación invisible. Hoy quiero comentarte la segunda parte que para mí tiene mucha importancia y tiene que ver con las relaciones públicas, donde nace la reputación. No sé si te acordás, pero en el episodio anterior ya habíamos hablado de esta comunicación invisible que ocurre fuera de los espacios públicos, de las redes donde tenemos métricas, donde podemos medir, donde podemos ver el alcance que ha tenido un mensaje, un tema, una comunicación, etcétera. Pero hoy quiero dar un paso un poco más allá de lo que te comenté antes, de qué era el dark social y qué, o la comunicación invisible, la comunicación que no se puede medir. Y la pregunta verdaderamente importante para mí ya no es solamente dónde circulan esas conversaciones, que lo bien lo vimos en el capítulo anterior. Fíjate aquí, tanto en la plataforma que estés, anda un capítulo para atrás y ahí está todo explicado, pero básicamente tiene que ver con WhatsApp, Telegram, mensajes directos, etcétera. La pregunta es, que yo me hago hoy, ¿qué tienen que ver esas conversaciones privadas con la reputación de nuestra organización? De la tuya, de la de él, la de ella, y sobre todo, ¿dónde nace realmente esta reputación? Y como podrás ver, del mensaje a la conversación, ¿te acordás que durante mucho tiempo pensamos la comunicación organizacional desde una manera bastante lineal? Sí, hace años atrás, claro. La organización construía un mensaje, elegías el medio, la plataforma, y se dirigía a un público. Esto era lo que nos ocurría medianamente antes y teníamos una suerte de control. Pero eso, después del advenimiento de la tecnología y de todo lo que ha sucedido, donde nuestros públicos y audiencia dejaron de ser pasivos, pasaron a ser más activos, ya son prosumidores, comentan, publican, elogian, critican, etcétera. No, hoy ese modelo lineal ya no alcanza. Hoy una organización puede publicar algo en Instagram, LinkedIn, en el mismo sitio web de la institución pública o privada, no importa su tamaño, estamos hablando para cualquier organización. Pero ese contenido continúa hoy circulando desde las conversaciones que hoy nosotros ya no podríamos o no estaríamos pudiendo controlar. Es todo lo que vimos la vez pasada. Alguien lo comparte, otro lo comenta por WhatsApp, en Telegram también hay algún que otro comentario, o en chat de Instagram o de Facebook, o el que se te ocurra, un mensaje directo. Alguien pregunta sobre algo que enviaron o que está compartiendo. ¿Esto será realmente así? Otro tal vez responde desde su experiencia, atento con esto, antes te dije reputación, ahora estamos hablando de experiencia, y que aquí en este slide te pongo hoy es experiencia, es conversación, es interpretación y es reputación. Ya es otro sistema, ¿no? Dejamos el lineal ya hace muchos años, pero hoy se profundiza en el tema de experiencia, luego la conversación, la interpretación y la reputación. De hecho, en el volumen 2, que por acá te pongo en pantalla para que lo veas, de Cuadernos de Comunicación Estratégica, planteamos, se llamaba del mensaje al algoritmo, planteábamos justamente esto, el desplazamiento desde el modelo lineal, mensaje, medio y audiencia, hacia ecosistemas donde la circulación del sentido está totalmente descentralizada. Y pasamos al slide número 2, donde hablamos precisamente del público. El público que ya no es igual a una audiencia pasiva, como podés ver en el slide, y acá aparece para mí una cuestión muy fundamental para los que hacemos relaciones públicas o comunicación estratégica, porque los públicos no son simplemente ya receptores de los mensajes que una organización, la tuya, la mía, puede llegar a estar emitiendo. Ya son sujetos que, como ahí pongo en el slide, interpretan, comparten, recomiendan, cuestionan, resignifican, elogian, etcétera. Y muchas veces esas acciones pueden ser precisamente espacios que no vemos. Por ejemplo, en lo que estamos tratando hoy, el dark social, la comunicación invisible. Cuando hablamos de este tema, no estamos hablando solamente de tecnología, colega, estamos hablando de relaciones. Y las relaciones públicas, antes que administrar canales, trabajamos sobre relaciones entre organizaciones y públicos. Slide número 3.
yo le pongo origen. ¿Dónde nace la reputación? Esta es, para mí, la idea central de este episodio 2 de la comunicación invisible y del dark social. Porque la reputación no nace cuando una organización publica un comunicado, tampoco nace cuando diseñamos una campaña de comunicación, de publicidad, de marketing. La reputación se construye a partir de la relación entre lo que la organización dice, lo que efectivamente hace y lo que las personas cuentan sobre la organización. Porque una persona puede creerle, y esto lo sabes, más a un amigo que le dice, che, tranquilo, yo trabajé ahí y lo que dicen lo cumplen. Y esto es creerle más a un amigo, confiar más en lo que le recomienda a un amigo desde un canal como Telegram, un mensaje directo, un chat en Instagram o WhatsApp, en un grupo. Vale más eso que un anuncio publicitario. Y ahí es donde aparece el verdadero poder del dark social o la comunicación que no se puede medir o la comunicación invisible. Muy bien, tenemos un límite claro. El dark social o la comunicación invisible, la comunicación que no se puede medir, no es un canal para invadir. Acá quiero hacer una aclaración importante. Cuando hablamos de gestionar estratégicamente esta comunicación invisible que le llamo dark social, no estamos diciendo que las organizaciones deban intentar ingresar a estas conversaciones privadas. De hecho, no pueden o no podrían. Pero la privacidad para mi organización, para la tuya, para toda institución pública o privada, tiene un límite fundamental. Ahora, el desafío profesional es otro. Es tratar, intentar concentrarnos en comprender conversaciones, colega. De conversaciones, preocupaciones, experiencias, siempre de los demás. Y las recomendaciones están influyendo sobre nuestros públicos en todos estos canales que estamos hablando. Y ahí es donde debemos tener mucha atención para ver qué está sucediendo. Podemos hacerlo mediante una investigación cualitativa, podemos hacerlo mediante encuestas, entrevistas, análisis de tendencias, escucha de los espacios públicos. Hay formas de saber qué está sucediendo en estos canales privados que no tenemos acceso. Y acá le llamo a este slide del monitoreo a la interpretación porque me interesa mucho que nos concentremos en el tema interpretar luego de investigar. Esto cambia también el trabajo de los profesionales y de los colegas de la comunicación estratégica. Porque durante años medíamos menciones, alcance, impresiones, like, engagement, compromiso, pero hoy ya eso no alcanza. ¿Siguen siendo útiles estas métricas? Sí, pero ya no son suficientes, colega. Podemos tener pocas menciones públicas y sin embargo tener una enorme conversación privada en todos estos canales alrededor de nuestra organización y de forma positiva. Por eso necesitamos pasar de la pregunta ¿cuánto se habló de nosotros? A una pregunta mucho más estratégica. ¿Qué está pasando en nuestros públicos? Esa diferencia es enorme porque ya no estamos simplemente midiendo comunicación, estamos intentando comprender las relaciones, datos, contexto, interpretación, decisión. Pasemos ahora a un tema importante que yo le llamo una reserva reputacional. Una reserva de reputación. Es algo que yo vengo tratando en el volumen 2 de los cuadernos de comunicación estratégica. Esto es el capital de confianza y credibilidad que una organización, siempre acuérdate, no importa el tamaño, construye antes de enfrentar una situación crítica. ¿Por qué es importante esto para lo que estamos viendo del dark social o la comunicación que no se puede medir, la comunicación invisible? Porque cuando una crisis ocurre, las personas no van a reaccionar solamente por leer ese comunicado que vos estás publicando en redes sociales o en la página web. Reaccionan, como ya lo sabés, desde la lógica del conocimiento que ya tienen nuestras audiencias, nuestros públicos, de lo que han experimentado en toda
la interacción con vos, si la tuvieron o no, lo que ha pasado durante todo este tiempo antes de la crisis. Entonces la reserva reputacional nace antes de cualquier crisis, donde se puede llegar a ir formando un lazo afectivo grande, una confianza mayor. Y si esta confianza acumulada existe, los propios públicos son los que se van a convertir seguramente en defensores públicos de la organización que tenga la crisis. Muy bien, pasemos a otro slide donde lo titulo del emisor al curador. Esto del curador es algo que vengo tratando ya en otros episodios, en los cuadernos de comunicación estratégica, donde hablo del el DIRCOM como curador algorítmico. El DIRCOM hoy, como curador algorítmico, debe escuchar, interpretar, contextualizar. No es simplemente alguien que utiliza la IA, la inteligencia artificial. Debe gobernar los sentidos, que hoy comprende que ese sentido ya no está circulando, colega, y lo vengo diciendo hace rato, solamente entre personas. Está circulando, además de nuestros públicos, por plataformas, por algoritmos que reinterpretan y derivan a donde consideran. Está circulando también por sistemas de recomendación. Está circulando también por un nuevo actor que es la inteligencia artificial que está decidiendo por primera vez en la historia y está participando en la creación de sentidos o la resignificación del sentido. Esto lo trato en otros episodios atrás y también está publicado en los libros. Me parece muy importante que lo tengas en cuenta, este nuevo papel del curador algorítmico. Y acá ya pasamos a otro tema para seguir profundizando porque se nos va complejizando. Ya no alcanza, como podrás leer en este slide, ante esta nueva función, ya no alcanza con comunicar. Hay que escuchar, comprender, relacionar, construir confianza, porque no somos simplemente gestores de mensajes, estamos gestionando estas relaciones y tenemos que intentar anticiparnos a cualquier cambio cultural, a poder identificar oportunidades, a poder seguir construyendo confianza. Y la idea que quiero que te lleves es que lo privado termina siendo público. Por eso lo titulo así este slide. Si tuviera que dejarte una reflexión final, sería que lo que pasa en privado puede terminar impactando en el público. Cuando digo en privado, digo en el dark social, en esa comunicación invisible que se está dando. Una recomendación, una experiencia, una duda, una decepción, una defensa. Todo esto puede formar parte de una construcción reputacional de una organización, colega. Por eso, estas conversaciones que se dan en un ámbito de la comunicación invisible no es simplemente una zona oscura de la analítica digital. No es simplemente un lugar donde no tengamos métrica. Para mí es una dimensión invisible de las relaciones y que justamente porque no podemos verla completamente, considero que necesitamos algo todavía más importante que una herramienta de medición, de métrica. Lo que estamos necesitando, colega, en el contexto en el cual estamos viviendo, es formación para, esto es lo más importante, criterio estratégico en todas nuestras acciones, nuestras tácticas, que construyen la estrategia de comunicación de nuestra organización. Y acá llegamos al final de este episodio número 2 de la comunicación invisible o dark social. Decirte que la reputación no se publica, se construye en las experiencias, en las relaciones, colega, en las conversaciones, en lo que las personas dicen cuando una organización no está presente. Y en este caso, en la capacidad que tenga, por eso digo el criterio estratégico, que tenga el DIRCOM, el nuevo curador algorítmico con esta función, para poder comprender estos ecosistemas de todos los que venimos hablando, para poder gobernar estratégicamente este sentido que por primera vez en la historia no solo lo dan los seres humanos, sino que también participa ahora alguien como la inteligencia artificial. Soy Juan José Larrea y te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM, colega.